Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Dios, que había previsto antes de la fundación del mundo el plan de rescate, conocido como el Evangelio Eterno de la Gracia, como el medio para prever una solución definitiva al problema causado por el pecado. Dios está personalmente comprometido a cargar sobre sí mismo la plena responsabilidad de la rebelión humana, y también vemos la pasión insaciable de Satanás por desfigurar la creación y eliminar el pueblo de Dios. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos de Satanás. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ponernos nuestra lealtad. La elección debería ser fácil y obvia, por cuanto la controversia todavía ruge y los engaños siempre presentes. Nuestra esperanza y oración es que estas campañas revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino también a permanecer en Él. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Estoy triste y mi alma está cansada. El corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día.
estar. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. Y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Una noche más estamos acá para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, para llevar el mensaje de Dios y para estudiar esos principios bíblicos que nos van a ayudar a prepararnos, a estudiar la profecía y estar listos para la venida del Señor. Hermanos queridos, todo lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Todas las cosas que están sucediendo, los sucesos, los eventos que vemos diariamente, nos hablan de ese gran cataclismo mundial, de esa epifanía, como lo llama Tito 2:13, la parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debes de prepararte, hermano querido. No puedes estar sin prepararte, hermano. Jesús viene pronto. Su venida está a las puertas. Debes estar listo y ese es el propósito de nuestra campaña evangelista, que estés listos. Al estudiar la Biblia, estás preparándote de la mejor manera para que tú estés listo, ¿verdad? Pero antes de desarrollar nuestro tema, vamos a tener una continuación. En el estudio pasado hablamos acerca de los principios bíblicos para estudiar la profecía. Hoy vamos a continuar, pero antes vamos a orar. A los que están en casa, a los que nos siguen en redes, vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu gloriosa palabra. Gracias te damos, Señor, porque venimos a tener un nuevo encuentro con Cristo Jesús, contigo. Señor, queremos encontrar en tu palabra ese mensaje de esperanza, ese mensaje de consolación, de fortaleza, ese mensaje que llegue a nuestros corazones, a nuestros pensamientos y nos cautive para Cristo. Señor, sabemos que hay muchos hijos e hijas tuyas que están pasando situaciones difíciles, momentos de grandes dificultades, puede ser familiares, económicas. Quizás está sintonizando esta transmisión alguien que está de luto por la pérdida sentimental, por la pérdida de un ser querido, por algún momento difícil, o quizás nos ve alguien que está desde el lecho de un hospital, quizás con una enfermedad avanzada, con un diagnóstico adverso. Que sea tu Santo Espíritu llevando respuesta a cada persona que nos ve y que nos escucha, a cada persona que necesita esa respuesta. Sé tú, Señor, esa respuesta, porque tú eres el único camino a Dios, tú, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vimos en nuestro primer bloque de estudios los dos primeros principios. Estudiamos el principio de que el centro de la Biblia es Cristo Jesús. El centro de la profecía es Cristo Jesús. Lo vimos muy estudiado y luego estudiamos también el otro principio, ¿verdad? Es la lectura apocalíptica que está en todos los libros de la Biblia. Prácticamente encontramos Apocalipsis hasta en el Génesis. Vimos a lo largo de las Escrituras cómo está toda la apocalíptica. Hoy vamos a ver un tercer principio que quiero compartirles con ustedes cuando se estudian los temas de la profecía de Cristo. Y es el principio apostelesmático. Vamos a estudiar ese principio que lo vemos en muchos sucesos bíblicos. Vamos a ver unos 2 o 3 eventos bíblicos donde eventos locales, profecías de corte local, tienen un doble cumplimiento. El principio apostelesmático es ese principio bíblico de que todo evento local tiene
una reproducción escatológica mundial. Todo suceso o profecía local tiene un cumplimiento mundial. Veamos algunos principios de esto. ¿Qué eventos en la Biblia fueron locales y tuvieron y tienen un corte de cumplimiento universal? Veamos algunos que la Biblia misma nos los explica. Veamos el primero. El primer gran evento de juicio y destrucción que nosotros encontramos en la Biblia lo hallamos en Génesis 6. Vamos a ir a la palabra de Dios. Veamos cómo este evento, que fue en su momento un evento global, tiene una repetición al final del tiempo. El diluvio es un símbolo de el juicio final de Dios. Y vamos a leer el texto. Veamos rápidamente Génesis, el capítulo 6. Para aquellos que nos siguen en casa, pueden anotar los textos y seguirnos con sus Biblias. Génesis 6 dice: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y dice el versículo 2, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí esposas las que más le agradaron. Dos grupos de dos pueblos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Versículo 3. Y dijo el Señor: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así serán sus días 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Note ahí lo que dice, fueron varones de renombre. Vamos a ir al versículo 5. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor le pesó haber creado al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa en mi corazón haberlos creado. Noten el evento. Es un evento que se dio hace muchos siglos. Probablemente estamos hablando del primer milenio y piquito de la creación. Y es un evento que no está allí por casualidad, aparte de que fue un impacto global lo que se dio en el mundo creado. Veamos que este evento, siguiendo el principio del doble cumplimiento, tiene una contraparte en el tiempo del fin. Y vamos a ir a dos textos, a dos pasajes del Nuevo Testamento, para que vayamos viendo cómo este evento, que fue una profecía dada a Noé la predica, igual la gente se burla, la Biblia lo llama el pregonero de justicia, y esta profecía, este evento, tiene una contraparte universal, se ha de volver a cumplir. Y note lo que dice, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 24, vamos a ubicarnos en el capítulo 24 de Mateo. Note lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir allá y nos vamos a ubicar en el versículo 37. Vamos a avanzar un poco rápido porque tenemos por lo menos 3 o 4 eventos que tienen un cumplimiento universal. Gracias a nuestros hermanos de la producción que tenemos el texto ahí. Dice: como fue en los días de Noé. Cumplimiento local, cumplimiento universal, cumplimiento antiguo, cumplimiento escatológico. Todo evento bíblico tiene un doble cumplimiento en su mayoría. Así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, otro dejado. Dos estarán moliendo, uno en un molino, una será llevada, dos mujeres, una será llevada, la otra tomada. Noten el evento, noten cómo Cristo utiliza un evento del Antiguo Testamento, un evento que fue profetizado en su momento, que tuvo su cumplimiento, que tuvo un alcance global, y viene Cristo y dice, señores, hay un segundo cumplimiento del diluvio, hay una destrucción final, hay un momento en el cual todo ha de volverse a cumplir exactamente. Note, ese es un principio que siempre en la profecía lo vas a encontrar. Cuando tú estás estudiando los temas proféticos de Cristo, vas a encontrar que lo que se cumplió en cierto momento, en ciertas ciudades, pues tiene un cumplimiento universal. Incluso Pedro, el apóstol Pedro, nos habla de este evento. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro y vamos a leer cómo Pedro hace esta misma, utiliza Pedro como un discípulo de Cristo, este mismo principio de interpretación. También lo usa Pablo. Vamos a ver varios eventos. Pedro utiliza un evento del Antiguo Testamento y lo proyecta al futuro. Ese es el principio apostolismático, que todo evento antiguo tiene un evento universal. Veamos, ubiquémonos en Pedro. Vamos a ir a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2:1, para aquellos que van conmigo en la lectura. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Estamos en 2 de Pedro 2:2. Muchos seguirán sus disoluciones y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos y su perdición no se duerme, dice Pedro. Ahora vamos al versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio, y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, ahí está el texto que les decía, Pedro haciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, dándole una doble cumplimiento al diluvio, el local y el universal. Y si Dios tampoco no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, como otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí nomás. Note que Pedro también entendía este principio que Jesús lo utilizó mucho, principio que Pedro también lo está utilizando y que también vamos a ver cómo lo usaron los demás apóstoles. Era la manera como entendían ellos los eventos bíblicos y la manera como entendían ellos el doble cumplimiento de esos eventos. Vamos a ver otro ejemplo que también lo utiliza nuestro Señor Jesucristo y lo utiliza Pedro. Volvamos al Antiguo Testamento. Esta vez nos vamos a ir a Génesis, allá al capítulo 18, en aquel diálogo en Manré, cuando llega el ángel de Jehová, cuando llega Jehová, ¿verdad? Llegan los 3 ángeles, pero uno de ellos es Jehová, Jehová el Hijo, llega a visitar a Abraham junto a 2 ángeles, la visita de Manré, ¿verdad? Ahí llega Cristo, conversa con Abraham, hablan acerca
de la próxima destrucción de Sodoma, Abraham tiene ese diálogo intercesor por su sobrino. Recuerden que Sodoma estaba Lot, que era sobrino, a quien prácticamente Abraham habría criado. Y dice ahí en el capítulo de Génesis, en el capítulo 18, dice, note lo que le dicen, 18, 16, y los varones, Génesis 18, versículo 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, Cristo con 2 ángeles, eran los 3 varones, y Abraham iban con ellos para despedirlos. Note que Cristo ya no llega a Sodoma, solo llegaron los 2 ángeles. Y el Señor pensó, le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan y guarden el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto, para que el Señor envíe sobre Abraham lo que ha prometido. Entonces el Señor le dijo, versículo 20, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no lo sabré. Note que ahí Cristo está hablando como Señor, como Dios. Acá este principio, este evento, ya por el tiempo no les leo todo el evento, ustedes ya lo saben, tiene una doble interpretación nuevamente. Veamos, esta vez dejamos Mateo y nos vamos a ir al libro de Lucas. Allí en Lucas el Señor Jesucristo le da un doble cumplimiento a el evento de Sodoma y nos asegura que las condiciones del evento, que fue local, aquel evento que cubrió a Sodoma, Gomorra y a otras ciudades cercanas, se repetirá, pero de una manera universal. El estado de Sodoma vendrá a ser el estado del mundo, cosa que ya nuestros ojos están viendo. Si ustedes y yo sabemos que si hay un tiempo en el cual los movimientos pro Sodoma están hoy por hoy abiertos. Ustedes pueden ver, la gente celebra los famosos días del orgullo en favor de los movimientos que promueven este tipo de desórdenes sexuales y se está cumpliendo prácticamente, hermano. Y eso atrae los juicios. Note, es interesante, hermano, y aquí una lección importante, que cada ciudad tiene una medida. No es que Dios se le antojó, el pecado ya estaba llenando, dice, a ver si no han consumado su medida. Y esto nos dice que hay un principio bíblico. Con cada ser humano, Dios es paciente. Pero llega un momento en que consumas, tú y yo podemos consumar de tanto pecado, y ahí es donde vienen los juicios de Dios. Llega un momento en que ya Dios suelta la mano, que Él está batallando. Y eso es lo que pasa. Note lo que dice Lucas, el capítulo 13. Vamos a ir al libro de Lucas y ahí vamos a ver en el capítulo 13 de Lucas. Si hay un tiempo en el cual nosotros podemos ver con claridad cómo se está dando esto. Hoy en día, lamentablemente, hay pensamientos de continuo al mal. Hay pensamientos que son de continuo al mal, igual que en los tiempos diluvianos. Y también son tiempos en los cuales el mundo tiene las condiciones de Sodoma y Gomorra. Condiciones que se están dando en la actualidad, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo vamos a ver. Dice la palabra, vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 13. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahora, antes de entrar en esta parte, hemos de notar
antes de leer este pasaje, hemos de notar que la misericordia de Dios, como lo hemos dicho, tiene una medida. Y quizás, ¿cuántas veces Dios te ha invitado? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha buscado, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha batallado contigo? ¿Cuántas veces el Señor en su amor tierno ha venido tratando de atraerte a Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos huido de Dios? Nota que interesante que a pesar de las condiciones, en el caso del diluvio, a pesar de las condiciones, vino Dios. A pesar de las condiciones, vino Dios y dejó a Noé predicando 120 años. Y de igual manera, cuando llegan aquellos hombres a Sodoma, todavía no cae el juicio de Dios, porque esa es la tierna misericordia del Señor. Ese es el tierno amor que Dios tiene para con nosotros. La tierna misericordia. No es que Dios rechace a cualquier persona que practique esto y esto. Dios rechaza el pecado, pero sigue amando al ser humano, sigue amando a esa persona, sigue amando a ese ser humano que quizá esté en alcoholismo, que quizá está en drogadicción, que quizá está en adulterio, en brujería, en hechicería. Pueden ser los pecados más viles, pero la misericordia de Dios sigue para con el ser humano. Si hay algo que nosotros vemos en estos eventos es que no es la gracia de Dios la que falló para con estos pueblos, para con estas generaciones. Y un ejemplo de esos es Nínive, que hasta se molesta el predicador porque el pueblo se convierte, pero Dios siempre batalla, siempre lucha. Dios siempre está batallando con el ser humano, pero no es porque la gracia de Dios no está. No es porque Dios no esté dispuesto a perdonar, a cambiar un homosexualismo, una sodomía, un lesbianismo, a alguien esclavo del alcohol, a alguien que tiene problemas con cualquier desviación. La misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Recuerden que Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al final el ser humano, si se va a perder, es porque rechazó la misericordia de Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro y vamos a leer que Pedro también nos habla de este evento. En 2 de Pedro, así como lo habló nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, y vamos a ver en 2 de Pedro en el capítulo 2. Dice en el versículo 6, y si, dice la palabra de Dios, y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y las puso de ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos, y si libró al justo Lot. Note que mucha gente tiene problemas con llamar justo a Lot, pero la Biblia lo llama justo. Abrumado por la conducta licenciosa de los malvados. Este justo que residía entre ellos día tras día, sufría en su buen corazón. ¿Qué tenía Lot? Un buen corazón. ¿Sufría Lot por el pecado? Claro que sí. Al ver y oír sus hechos inicuos de esos injustos. Así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio, en especial a los que siguen los deseos corruptos de la carne y desprecian el señorío divino, atrevidos, rebeldes, que no temen hablar mal de las potestades superiores. Así que, hermano, viene Pedro y también utiliza el evento de Sodoma como lo utiliza Cristo, y Pedro lo presenta también como un evento final. Veamos otro ejemplo rápidamente. En el libro de
Génesis 21 se da el cumplimiento de la profecía hecha a Abraham. ¿Qué cumplimiento se dio por acá? Recuerden que a la edad de 75 años, Abraham no tenía hijos. Luego Abraham intenta darle una ayuda al Señor y por ahí sale Ismael de un viajecito que hicieron allá por Egipto. Le dice el Señor, ese no. Y más adelante Pablo dice, bueno, la esclava y la dueña, la que era la señora de la casa. Y Pablo lo usa como una alegoría de los dos pueblos. Y ahora en Génesis 22, a casi a la edad de 99 años, 24 años después, vuelve el Señor y le repite, alrededor de un año después tendrá un hijo. Efectivamente lo tiene al año 100, 25 años esperando el cumplimiento de una profecía. Más adelante, cuando el chico ya es un adolescente, le dice el Señor, toma a Abraham toma a Isaac y lo has de sacrificar. Y lo has de sacrificar. Y es lo que vemos, note lo que dice el capítulo 21, 22 de Génesis, y dice la palabra de Dios, versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, palabras que han de haber quebrantado el corazón de Abraham. Le dijo, Padre mío, y él respondió, que mi hijo. Isaac agregó, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Jehová Jireh, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Este evento pequeño, ¿verdad? Un evento local, fue exactamente, se cumplió. ¿Tuvo esto un doble cumplimiento? Claro que sí. Era un antitipo del tipo que era Cristo Jesús. Era un evento que tuvo un cumplimiento local, pero tuvo un cumplimiento universal en la cruz del Calvario. Vamos a ver, porque ahí efectivamente apareció un corderito cuando le dice en el versículo 12, y le dijo el ángel, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque he visto que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá, Jehová Jireh. Ese evento local tenía un cumplimiento universal. ¿Cuándo se cumplió? En la cruz del Calvario. Cristo es ese cordero. Veamos que Cristo así lo interpretó. Vamos a ir al libro de Juan 8. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 8. Y ahí cuando Cristo está en un diálogo con los judíos, está hablándoles de este evento. Un evento local con un cumplimiento universal. Por eso que las profecías, hermanos, no son antojadizas. No puede venir alguien sin desprender todo lo que es el Antiguo Testamento. Hoy en día escuchamos predicadores que dicen, no, es que ya eso ya no está vigente, ya eso ya no está activo, es que ya eso no se va a cumplir, etcétera, etcétera. Vemos nosotros hoy en día que efectivamente todos los eventos locales tienen los eventos del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento universal, ¿verdad? Vamos a ver este caso. Juan 8 dice la palabra de Dios. Veamos cómo Cristo le da ese doble cumplimiento. Dice en el versículo 48. Respondiendo entonces los judíos, dicen, no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. Jesús replicó, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Les aseguro, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham y los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará la muerte eterna. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió,
Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros llamáis vuestro Dios. Aunque vosotros no lo conocéis, yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco. Y ahora noten el versículo 56. Abraham, el padre de vosotros, se gozó en que vería mi vida. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, les aseguro, antes que Abraham fuera, yo soy. Note que Cristo viene y dice, Abraham vio mi día. ¿A qué día se refiere? Al día cuando él sacrificó al Cordero. Vio en ese Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Cristo. Le fue revelado el Evangelio. Le fue revelado allí en el monte del sacrificio. Le fue revelado a Abraham el sacrificio de Cristo. Entendió el sentimiento del Padre Eterno que entrega a su Hijo y entendió todo el Evangelio. Si alguien conocía perfectamente el Evangelio, era Abraham. Eso lo está diciendo Cristo. Un evento local con un cumplimiento universal. Y un último ejemplo, es el ejemplo por excelencia, es en Mateo 24. Mateo 24 también tiene este doble cumplimiento porque es un capítulo en el cual Cristo inicia describiendo la destrucción de Jerusalén y termina con la destrucción del mundo. Veamos, por ejemplo, algunos textos para Jerusalén y otros textos para el mundo entero. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando él dice en el capítulo 24, versículo 3, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivas, se acercó a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todo el mundo. Ojo, es universal. Está hablando de una profecía universal por todo el mundo. Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Está hablando de la destrucción del fin del mundo? Sí y no. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el tema de inicio? Cuando ellos le dicen, lo dice el versículo 1, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y le respondió, ¿veis todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Los versículos 1 y 2 nos hablan del año 70, cuando Vespasiano, con su ejército romano, quemó y destruyó la ciudad. Pero luego, en el hilo profético, él se transporta al futuro y llega hasta los tiempos finales. Me gusta un pensamiento del libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 1, donde dice que la destrucción de Jerusalén es símbolo de la destrucción del fin del mundo. Veamos, por ejemplo, en el versículo 15, cuando vuelve a hablar de Jerusalén, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, el templo quemado, y predicha por el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su carpa. Ay de los que están encintas, de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado,
porque habrá entonces una gran tribulación cual nunca hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después. Vuelve al tiempo del fin. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos serán días acortados. Note esa doble aplicación que Cristo le da a la profecía. Entonces, hermanos queridos, cerrando este primer principio, siempre la profecía ha tenido ese doble cumplimiento. Los eventos locales tienen un cumplimiento universal. Y así podría ponerle más eventos. Pero quiero hablar ahora de un segundo principio que queremos estudiar acá. Y es que toda profecía debe explicarse en su contexto. Y aquí vamos al segundo principio. Todo texto tiene un contexto. Veamos algunos ejemplos. Es una regla importante a la hora de entender la profecía, ¿verdad? En el otro estudio vimos que Cristo es el centro de la profecía, de que toda la Biblia está llena de lectura apocalíptica. Hoy estamos viendo el tercer principio, de que toda profecía tiene un doble cumplimiento. Cumplimiento local y un cumplimiento universal. Y ahora sería el cuarto principio. Toda profecía se debe de estudiar en su contexto. Todo texto se estudia en su contexto. Veamos algunos principios. Veamos, por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 10. Vamos a irnos al libro de Hechos, el capítulo 10. Note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos, el capítulo 10. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 10, versículo 9. Pedro tiene una visión. Hechos 10:9, vamos a leerlo. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta del mediodía. Y sintió hambre. Quiso comer y mientras le preparaban algo, le vino una visión y vio el cielo abierto y desde que descendía algo como un gran lienzo atado por las cuatro puntas, bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames limpio. Entonces, esto sucedió 3 veces. Y el lienzo fue subido al cielo. Ahora es interesante que Pedro entonces no salió a buscar comida impura. Cualquiera toma ese texto y se queda con esos pasajes. Y ese es un problema que se da cuando la gente estudia la Biblia, cuando la gente estudia la profecía. Hay gente que hace doctrinas con un pasaje, hay gente que hace profecía con un pasaje, y eso no es así. Toda profecía debe estudiarse a la luz de su contexto. Y cuando hablamos del contexto, pues obviamente el contexto local. Aquí vemos a Pedro, es un hombre que tiene problemas con la predicación a los gentiles, es un hombre que cree que el evangelio solo es para judíos. Vemos acá el que escribe es Lucas, alguien griego que tiene esa apertura a los gentiles. Tienes un autor escribiendo, dándole apertura a la predicación de los gentiles por ser griego y gentil, pero también por la escuela que tuvo Lucas. Recuerden que Lucas era un hombre formado por Pablo, que anduvo con Pablo en su ministerio. Veamos entonces el contexto, lo que nos explica. Vamos a leer a partir del 29. Dice, vamos a leer a partir del versículo 29. En el mismo Hechos 10:29. Por eso, cuando vosotros me mandasteis a llamar, vine sin dudar. Así pregunto, ¿por qué me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, a esta hora novena, 3 de la tarde, yo estaba
en ayuno, orando en mi casa, de repente se presentó ante mí un varón con vestimenta resplandeciente. Dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus ofrendas han sido reconocidas ante Dios. Envía a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que posa en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Cuando él venga, te hablará. Enseguida envié por ti y tú has venido. Ahora pues, todos estamos aquí en presencia de Dios para oírte lo que Dios te ha mandado a decirnos. Y note lo que dice Pedro en el versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de persona, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Noten que Pedro lo entendió claramente. Entendió Pedro claramente de que no trataba acerca de comidas. Entendió Pedro claramente que la visión trataba con el ministerio de la predicación a los gentiles. Pero ¿cuándo es que él lo entiende? Cuando hay un contexto, cuando se encuentra que el mismo Dios que le da la revelación de la visión es el mismo Dios que le está hablando a Cornelio. Y entonces él se da cuenta de que ahora cuadra y dice, porque Dios dice, lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Entonces él entiende que la sangre de Cristo, que la muerte de Cristo es también para esas personas que estaban esperando la predicación. Note qué tremendo ejemplo. Entonces, siempre el evento bíblico se estudia a la luz del contexto para no venir y sacar doctrina de un texto. Les vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en Timoteo. Muchas iglesias han tomado estos pasajes en Primera de Timoteo para prohibir la predicación de hermanas en las iglesias. Y dice, no, es que la Biblia dice en Primera de Timoteo, en el versículo 9 y 10, que las mujeres deben de callar en la congregación. Primera Timoteo 2:12, veamos. Cuando leo sin contexto el estudio bíblico, cuando leo sin contexto la palabra de Dios, no la voy a entender. Quizás, querido hermano, querida hermana, que estás comenzando el estudio bíblico, que estás iniciando la palabra de Dios, debes siempre leer de qué trata el capítulo. Y si el capítulo no me da respuesta, ¿de qué trata el libro? ¿Quién fue el autor? ¿A quiénes se escribió? ¿Por qué escribió? Estas preguntas nos van a dar una mejor respuesta. Por ahí hay gente que dice, bueno, no llevará el hombre el vestido de la mujer, ni la mujer vestido de hombre. Y dicen, es que está hablando del pantalón. El contexto no está hablando del pantalón. Y así de otras cosas. Y la gente viene y sataniza y dice, oiga lo que está diciendo el pastor. Pero es que el contexto, el texto se estudia en su contexto, en el momento que lo escribió. Veamos este ejemplo. Viene y yo me quedo con el 12 y le digo, hermanas, nadie predica de ustedes. Porque aquí dice Pedro que no consiento que la mujer hable en la congregación. No está hablando de predicar, sino que opinen, que hablen. Bueno, leamos el contexto. En primer lugar, Timoteo era un joven pastor. Y habían muchas hermanas allí que le estaban quitando el protagonismo. Habían muchas hermanas que lo menospreciaban. Por eso le dice más adelante, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe qué decían? Este es un pastor joven, es un hombre inexperto. ¿Cómo lo sabemos? El contexto nos dice. Vamos a ver lo que dice en el versículo 9. ¿Por qué Pablo allí? Porque no lo dice en otros textos, no lo pone como una norma a todas las iglesias en la cual diga ninguna mujer que predique, no es una norma,
Es un problema local que está corrigiendo y está diciéndole a Timoteo que no prediquen porque están mal. Espiritualmente están mal. ¿Y cuáles son los problemas que están cometiendo esas hermanas? Veamos lo que dice el versículo 9. También que las mujeres, Pablo está detectando los problemas que habían. ¿Qué problemas habían? También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. ¡Oh! Ahí está, gracias producción. No se estaban vistiendo bien las hermanas y querían estar predicando. Que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¡Wow! Quiere decir que esos cultos parecían un desfile de moda. Me recuerdan mis tiempos de estudiante de teología en cierta iglesia, donde los sábados eso era parecía alfombra roja. Muchas veces, y qué triste hermano, es cuando el personaje humano opaca la palabra de Dios. El problema es que estaban tomando como centro sus vestidos, sus modas, sus trajes, opacando que en la iglesia lo más importante es estudiar a Cristo y presentar a Cristo. No estamos diciendo que usted no se va a arreglar, de que usted no se va a poner elegante para el Señor, pero siguiendo los principios bíblicos, pudor, modestia, ¿verdad? Y decencia. Veamos qué otro problema había. Ni que anden tampoco con peinados ostentosos. Parece que las ofrendas quedaban en el salón de belleza. Pobre pastor Timoteo no tenía ofrendas para evangelismo porque todo quedaba en el salón de belleza. Con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. A Pablo está ahí batallando con los fondos de la iglesia. Se estaban llevando los diezmos para comprar vestidos costosos. Estaban dedicando demasiadas joyas de oro y esto y lo otro. Hermano, eso era terrible. La vanidad, el egocentrismo. Y todavía querían predicar. Se viene Pablo y dice, no señor, no prediquen. Y si van a hablar, que le prediquen al marido. Pero es un problema local. Cuando usted estudia el texto, usted se da cuenta del problema que estaba enfrentando el joven pastor. Por eso que a primera y a segunda de Timoteo se les conoce como los manuales pastorales bíblicos. Si usted quiere manual bíblico, ahí tiene esas dos cartas a un joven pastor. Note lo que dice, versículo siguiente. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en quietud con toda sujeción. Mandaban hasta los maridos, ¿verdad? No, por eso él no consiente eso, ¿verdad? Ella debe de estar sometida al esposo, pero es un sometimiento en Cristo. Versículo 13, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, ¿verdad?, por la transgresión, y se salvará, ¿verdad?, dice, haciendo su papel de madre y su papel de buena esposa. Entonces, ese es el problema. Por eso el contexto te explica realmente lo que estaba sucediendo. El contexto te explica claramente lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tomas un texto, solo toman el 12:10 y lo aplican universalmente. Y dice, bueno, aquí ninguna mujer predica, cuando la Biblia no dice eso. Habían serios problemas. Habían serios problemas allí en esa iglesia de Timoteo. Por eso él le está... Noten el capítulo 5. El contexto nos da otra razón. Muchas mujeres enviudaban jóvenes de 30 años y querían que la iglesia las mantuviera. Note lo que dice ahí mismo, 1 Timoteo 5:3. Honra a las viudas, le da el consejo a Timoteo, honra a las viudas que lo sean en verdad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, por quienes esto es bueno y agradable ante el Señor. Lo que está diciendo, si tiene hijos y nietos, que lo mantengan los hijos y los nietos, porque era una regla que la iglesia primitiva a las viudas la mantenían. Versículo 5.
La viuda de verdad es la que ha quedado sola, que espera en Dios y que es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Denuncia estas cosas para que sean sin reprensión. Así que es lo que estaba pasando. Versículo 9. La viuda sea puesta en esta lista si es mayor de 60 años y ha sido esposa de un solo marido, que sea conocida por sus buenas obras, si quiere bien a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No admitas viudas más jóvenes, porque cuando su pasión las aparta de Cristo, quieren casarse y caen en condenación por haber quebrantado su primera fe. Además, se acostumbran a ser ociosas. Mire qué problema que había con las mujeres ahí. Había ociosidad. Andaban de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no conviene. Entonces dice, si son jóvenes, que se casen. Pero note, por eso el contexto es clave. Cuando usted estudia toda la epístola, usted dice, ahora entiendo por qué Pablo está corrigiendo este problema. Y por eso le dice a ellas, si son jóvenes, que se casen, porque luego van y fornican. Y si son mayores y tienen hijos, pues que se hagan cargo ellos. Y luego viene y dice Pablo, porque el problema es que habían muchas hermanas ociosas, usa palabras fuertes, chismosas, y que andaban haciendo muchas cosas. Mi querido hermano, el contexto te ayuda. Entonces, cuando usted estudia la profecía, en su contexto, cuando usted estudia el texto, una luz se le abre en el camino. Y entonces usted puede decir, realmente entiendo lo que está diciendo la profecía. Lo puedo comprender con toda luz y lo vas a disfrutar. Mi querido hermano, en esta hora, Jesús te está invitando, Jesús te está llamando a que seas un estudioso bíblico con estas herramientas. Tú que estás iniciando, mi querido hermano, el camino del Evangelio, te quiero invitar a que aceptes a Cristo en tu corazón, que lo recibas como tu Salvador, que abras tu vida al Señor y que al estudiar la profecía encuentres a Cristo allí, te enamores de Él, disfrutes de su Evangelio, que puedas poner tu vida en las manos de Dios. ¿Quieres hoy aceptar a Cristo, mi querido amigo? ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón? ¿Quieres decir, wow, quiero aprender de Dios, quiero conocer de Cristo? Mi querido hermano, las profecías ya se han cumplido. Cristo viene pronto. Solo faltas tú que te entregues. Es la hora, es el momento para que vengas al Señor. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y luego nos despedimos con un bloque de alabanzas. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que no se contradice. Tu palabra que a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un hermoso cordón profético. Gracias porque en ella encontramos claridad y luz para nuestra vida. Señor, toca los corazones que han escuchado tu palabra, que podamos enamorarnos de ella, estudiarla y prepararnos para tu gloriosa venida. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Hasta la próxima. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés, hoy
es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. Como seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Dios, que había previsto antes de la fundación del mundo el plan de rescate, conocido como el Evangelio Eterno de la Gracia, como el medio para prever una solución definitiva al problema causado por el pecado. Dios está personalmente comprometido a cargar sobre sí mismo la plena responsabilidad de la rebelión humana, y también vemos la pasión insaciable de Satanás por desfigurar la creación y eliminar el pueblo de Dios. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos de Satanás. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ponernos nuestra lealtad. La elección debería ser fácil y obvia, por cuanto la controversia todavía ruge y los engaños siempre presentes. Nuestra esperanza y oración es que estas campañas revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino también a permanecer en Él.